Gracia y paz del Señor sobre sus vidas. Sean bienvenidos todos. Amén. La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El Señor ha tomado como referencia para la palabra el día de hoy 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Vamos a hablar de un tema muy necesario, muy recurrente y muy profundo, ¿no? Vamos a hablar acerca de las armas de nuestra milicia. Vamos a hablar de las armas de Dios. ¿Cuán equipado usted puede estar? ¿Cuán equipado pueda usted vivir? Un tema de esta naturaleza y de esta magnitud no se agota con una exhortación porque es demasiado profundo. Es muy grande la dimensión de lo que necesitamos entender y comprender. Por lo tanto, yo espero que en la eventualidad de las cosas que usted viva diariamente, usted pueda no tan solamente sentirse que está armado de las armas de Dios, sino que también que está empoderado en una verdad que a usted no tan solamente le puede hacer libre, sino que también le hace fructífero, victorioso, le hace ganador, le hace una persona que los emprendimientos que usted hace, los hace bajo la seguridad de que está dirigido por Dios, pero más allá de que está dirigido por Dios también, lo importante es que usted se somete a la instrucción de una palabra, donde esa palabra a usted le forma, le instruye, le guarda y le da todos los lineamientos que usted necesita para no tan solamente sentirse que es victorioso, sino que también que es una persona que está haciendo y saliendo adelante en todos sus temas. Todos quisiéramos tener las armas para poder enfrentar el día a día. Enfrentar el día a día no es un tema fácil. Uno necesita estar equipado para los desafíos que la vida nos da en todo tiempo. Entonces, el apóstol Pablo, haciendo alusión a esto, declara en este texto verdades que necesitamos descubrir. ¿Qué es un arma? ¿Para qué sirve un arma? ¿Cuáles son las armas de Dios? ¿Cuáles son las armas del enemigo? Porque si Dios posee armas y Él es el bien, el mal también tiene armas. El mal también contiene un ejército, también tiene escuadrones. Así como Dios tiene escuadrones de ángeles de luz, así también el enemigo tiene escuadrones de maldad, escuadrones de perversidad, de malicias. Entonces, usted en la vida o sirve a un escuadrón o sirve a otro. O usted tiene las armas de Dios o tiene las armas del enemigo. A lo mejor es directo lo que le estoy diciendo, pero aquí existen dos tendencias sobre la humanidad. Y cuando hablo tendencia está el bien y el mal. Y quiero hacer una aclaración con respecto a algunas cosas que se dicen con respecto al bien y al mal. No hay una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Porque el bien, que es Dios, no puede ser confrontado con la maldad. La maldad no tiene suficiente poder para dañar a Dios, ¿ok? El mal existe porque un hombre decidió caminar en la independencia de Dios y ahí brotó el mal sobre la humanidad. Por lo tanto, la crisis que la tierra tiene, no la tiene el cielo. El cielo no está en conflicto con el mal. El mal es el que se levantó contra el cielo. Pero Dios tiene suficiente poder para derribar, destruir y hacer añicos o pedazos o destruir en su totalidad el mal, pero hay un tiempo específico que está destinado para la destrucción del mal. Hay un kairos que está establecido por Dios. Mientras Dios espera que el tiempo avance, pero los que estamos en la lucha entre el bien y el mal somos nosotros. Nosotros estamos
en esa lucha diaria, en cómo yo me voy conduciendo de día en día y cómo yo voy aplicando estos principios que a mí me van haciendo libre. Por lo tanto, el apóstol declara y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no?, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es extraño porque la frase ahí como que no cuadra una con otra, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿no? No dice cuáles son las armas, sino que dice solamente, sino poderosas en Dios. Pero ¿cuáles son entonces? ¿Cuáles son las armas? ¿Cuáles son las armas con las cuales Dios nos equipa y nos provee a nosotros, ¿no? Entonces, dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? Aquí usa palabras que son claves, por ponerle un ejemplo, derribar argumentos, altiveces, que se levantan contra el pensamiento, el conocimiento, la sabiduría de Dios. Y también habla acerca de llevar todo esto cautivo, hay que llevarlo preso, hay que juzgarlo, ¿no? Y todo pensamiento hay que llevarlo a que obedezca a Cristo. Ahora, ¿dónde y qué tenemos que llevar nosotros a Cristo? ¿Quién es el que tiene que ser llevado a la obediencia? ¿Quién es el que tiene que ser llevado a la instrucción? ¿Quién es el que tiene que ser llevado a la precisión? Recuerde usted que este año el año pasado terminamos de hablar de precisión, de exactitud, estamos terminando de hablar de aquellas cosas que nos tienen que llevar a una manifestación exacta y perfecta de lo que usted es en Dios. Por lo tanto, no es fácil hablar acerca de un tema tan profundo. Entonces, ¿qué son las armas? ¿Qué son las armas? Lo primero, ¿qué es un arma? Con un arma o tú te defiendes o atacas. Un arma sirve para defenderse y para atacar. Lo primero. Entonces, Dios te equipa con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que te defiendas, pero que también ataques, ¿no? Las armas son para los dos usos, para atacar y para defenderse. Por lo tanto, la palabra armas, la palabra tiene un significado bien especial, ¿no? Y el significado primario, si es cierto, es implemento. Un arma en la Biblia es un implemento o un utensilio o una herramienta literal o figurativamente, específicamente ofensiva para la guerra. Es un instrumento de defensa, ¿no? Es para equiparte para una defensa ¿no? Un arma tiene ese propósito. Entonces, las armas de nuestra milicia, armas para la milicia. Milicia, se usa la palabra griega strategia con S, no se omite la E, no, strategia, que significa, ¿cierto?, las armas de nuestro servicio militar o de nuestra estrategia o de nuestra carrera apostólica, que quiere decir la palabra en sí. Como de privaciones y peligro, ¿cierto? Habla de milicia, ¿no? Servicio militar, estrategia. Entonces, el primer contexto de la palabra es las armas o el equipamiento o el implemento o los utensilios para nuestro servicio militar, para nuestra carrera apostólica, ¿cierto? Para nuestra milicia, para ejercer nuestro trabajo, no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, ¿de dónde yo extraigo esas armas? ¿Cómo yo me presento delante de un sistema que tiene armas, que lucha contra lo establecido? Recuerde que aquí dice, la palabra inicial declaraba y decía, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros vemos todas las leyes que hoy se están promulgando, van en directa oposición a lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿cómo llevamos todo esto a la obediencia de la palabra de Dios? Usted me dirá, pastor, eso es imposible. Las leyes no las vamos a poder retractar, las leyes no se van a poder derogar. Lo que usted tiene que aprender es cómo esas leyes a usted no les afectan. Ese es el punto.
Las leyes están y las van a seguir promulgando. El tema es que esas leyes a ustedes no les afecten, que usted no practique esas leyes, que usted no ande en esos caminos. Una ley es un camino, es una vía, es un propósito infernal para la humanidad, para que la humanidad tenga lineamientos paralelos a los de Dios. Entonces, siempre se ha especulado cuáles o cómo son las armas espirituales, ¿no? Pero el apóstol Pablo nos habla de esto en Romanos, ¿no? Ya lo primero que quiero que quede establecido. Usted necesita saber que hay armas. Usted necesita que tiene que equiparse. Usted necesita saber que usted está en el servicio militar de Dios. Y usted necesita armarse para vencer. Si usted no está armado, usted es una persona que está expensa a los daños directos y colaterales. Los directos son para con usted, los colaterales son para con sus hijos, su familia y todo aquello, si usted no anda en estos lineamientos. Entonces, siempre se especula, ¿qué es un arma? ¿Cómo yo uso un arma? ¿Un arma es algo virtual o es algo material? ¿Es una conducta? ¿Es la forma en la cual yo me expreso, cómo me conduzco? ¿Qué es lo que es un arma? Entonces, mire la claridad que el apóstol Pablo nos da con respecto a esto. Ojo, que las armas de Dios son sencillas, pero difíciles de practicar. Porque es sencillo. Es sencillo, y cuando hablo de sencillo, es que no tiene ningún adorno dana. Sencillez tiene que ver con aquellas cosas que son puras, que no tienen mezcla de nada. Eso es la sencillez. Un arma es sencilla, es pura, no tiene ingredientes alternativos ni paralelos, es algo único. Entonces, en Romanos capítulo 12, verso 21, el apóstol declara lo siguiente, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire qué sencilla. ¿Qué es un arma? ¿Qué es un arma entonces? ¿Qué es un arma? En términos sencillos, el arma es el bien. El bien es un arma. Todo lo que caracterice a Dios, todo aquello en lo cual tú obres conforme a Dios es un arma. Vence con el bien, ¿cierto? Vence con el bien el mal. Ahora, ¿cómo usted, en términos claros, con qué se apaga el fuego? Con agua, ¿no? Eso, claro, mayormente se apaga con agua. Bueno, han creado otros elementos, ¿no?, químicos y otras cosas, pero originalmente, ancestralmente, siempre el fuego se ha apagado con agua. Entonces, cuando la Biblia dice que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, entendemos que el mal es un arma con el cual somos dañados. Necesitamos algo para contrarrestar ese mal. Entonces, ¿cómo una persona que quiere hacer bien las cosas, cómo la equipamos para que esa persona haga bien las cosas y no sea vencido de lo malo? ¿Cómo tú eres equipado para no ser vencido de lo malo? Ahora, recuerde usted, el mal siempre provoca daños. El tema es que el mal provoca el daño que tú quieras que provoque. Porque el mal en sí mismo daña dependiendo cómo tú asumes ese mal. Ejemplo, ¿no? Toda desilusión, todo engaño, toda infidelidad es un arma del infierno en contra de ti. Ese es un arma. Ahora, tú determinas cuánto a ti te afecta aquello. Tú lo determinas. Tú caes en el pozo de la desesperación, tú caes en la desilusión, tú lo decides. Entonces, toda desilusión, todo engaño, todo lo que no tiene buen nombre, todo aquello que es de dudosa procedencia y reputación, todas aquellas cosas, ¿cierto?, son armas del infierno para decirle al mundo, muchas veces, todas estas cosas le dicen al mundo, las cosas buenas no sirven, hay que defenderse, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente le dice a un niño cuando a nuestros niños le pegaban cuando eran niños y le pegaban en el colegio? ¿Qué le decía uno? ¿Ora por él? No, ¿qué le decía uno? Dale, devuélvele al tiro a uno nomás. Porque uno la agresión la contrarrestaba con agresión. Entonces, el enemigo lo que busca es atacar y destruir el diseño de Dios en tu vida con el mal. Si Dios dice que el matrimonio es honroso, ¿qué dice el sistema?
que el matrimonio es relativo. Si te va mal, el mundo te da alineamiento, ¿no? Pero Dios cuando te dice que el matrimonio es honroso en todo, tú tienes que ser fiel en esa relación. Si Dios dice que al agresor, al que te daña hay que perdonarlo, ¿qué te dicen tus sentidos? Recuerda que nosotros somos personas que nos dejamos guiar por nuestros sentidos. Nosotros somos personas sensoriales. Por ejemplo, el pastor un día usted no lo saluda, el pastor es frío, no ama. El pastor anda en otra. Frío, inmediatamente. Entonces, las expresiones son así, inmediatas. ¿Y por qué? Porque somos sensoriales. Nosotros actuamos en lo sensorial. Nosotros somos personas que somos guiadas por lo que vemos, no por las convicciones, por las cosas que sentimos. Entonces, si analizamos cómo fue vencido el hombre en Edén, concluimos que fue a través de una mentira. Entonces, si el enemigo le ganó la batalla al hombre en Edén por medio de una mentira, ¿qué es una mentira entonces? Un arma del infierno. Entonces, recuerda esto, todo lo que no caracteriza a Dios y caracteriza al infierno es un arma que se ha forjado para dañarte. Entonces, todo aquello con lo cual Dios te equipó a ti, son armas para poder vencer aquello que te va a combatir todos los días. O sea, lo que yo como pastor tengo que decirte, tú crees en Dios, Él vela por ti, Él guarda tu vida, Él te habla, Él te exhorta, te instruye, pero esto no te va a eximir de que tú enfrentes todos los días situaciones donde tú quieres ser vulnerado. ¿Ok? Entonces, las armas. Si analizamos entonces cómo fue vencido el hombre, por una mentira. Por lo tanto, una mentira, o esta mentira de Edén, fue un arma para destruir al hombre en su propio ambiente de obediencia. Escúchame bien. Los ambientes, por gloriosos que sean, aún así necesitan de decisiones. Mi pregunta es, Edén era un lugar glorioso donde la presencia de Dios se movía y estaba y permanecía y era Dios conversando con el hombre. ¿Era un ambiente glorioso, sí o no? Ok, pero aún así, esos ambientes gloriosos necesitan de decisiones. Adán tomó una muy mala decisión. Bueno, nosotros sabemos que fue Eva, ¿no? Y después, Adán. Entonces, ¿dónde es que yo te quiero llevar? Tú puedes tener ambientes muy hermosos y gloriosos donde quiera que tú te desenvuelvas, en casa, en el colegio, donde quiera, pero siempre vas a necesitar hacer buenas decisiones. Y las decisiones son armas que Dios nos da por medio de su palabra. Cada decisión, cuando es mala, se transforma en un arma que te vence, que te vulnera. Entonces, la palabra de Dios, obedecida en nosotros, es una constante victoria contra las maldades del enemigo. Una verdad de la palabra de Dios es un arma. Cada día que tú estás viviendo y tienes que tomar decisiones y tú las tomas en base a la palabra de Dios es un arma en contra de toda estrategia que este mundo te plantea vulnerando tu propósito. Entonces, nuestro Señor, sus colaboradores, apóstoles, profetas, ministros, ¿cómo destruyeron las armas de las tinieblas? ¿Cómo? ¿Qué usaron ellos? ¿Ellos usaron espada? No, el que quiso usar una, Dios lo reprendió. ¿Se acuerdan? Cristo reprendió al que quiso usar una. Pedro le cortó la oreja a un soldado. Y él le dijo, no es con espada. El profeta dice, no es con espada, es con mi espíritu. ¿Y por qué dice que es con mi espíritu? Porque el espíritu a ti te va a llevar a toda verdad y toda justicia. Amén. Entonces, todo esto tiene que ver, las armas tienen que ver en cómo tú actúas en el diario vivir o cómo te hacen actuar en el diario vivir. Primera de Juan capítulo 2, 14 dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes, jóvenes, sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿cómo se vence al maligno? El texto lo declara. ¿Por qué? ¿Cómo vencieron al maligno? Porque la palabra permanece en ellos. Todo aquel sobre el cual la palabra permanece
es un hombre victorioso todos los días. Porque la palabra permanecer ahí tiene que ver con una constante decisión basada en la palabra. Entonces, concluimos que todos los días lidiaremos con las armas de la maldad. Te pregunto yo, ¿no es que tú en tu trabajo, en cualquier lugar donde tú te desarrollas, lidias y tienes que luchar contra todas aquellas cosas que te quieren dañar? Con todas aquellas cosas que te quieren afectar. Sarcasmo, maldad, insidia, envidia, orgullo, soberbia. Todo aquello son armas del infierno. ¿Para qué? Para ti dañarte. Propuestas, todo tipo de situaciones que te quieren llevar a transar lo que la palabra te enseña para tú defenderte por medio de ella. Entonces, la pregunta es, si todos los días lidiaremos con las armas de la maldad, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos usar las armas de la luz. Si hay armas de maldad que son tinieblas, las armas de la luz son las de Dios, porque Dios habita en luz. Romanos capítulo 13, verso 12 dice lo siguiente con respecto a esto. Ojo, te quiero llevar en una forma sencilla, práctica, a cómo defender y cómo usar las armas de Dios, ¿no? Esto es práctico. No va a ser tan profunda como otras exhortaciones que hemos dado en el pasado. Quiero enseñarle algo práctico para el diario vivir, cómo usted va a usar las armas de Dios. Mire lo que dice Romanos, el apóstol Pablo dice, la noche está avanzada. ¿Qué quiere decir la noche está avanzada? Hemos permanecido demasiado tiempo en oscuridad. La noche está avanzada. Hemos estado mucho tiempo en la oscuridad. Y la persona que está mucho tiempo en la oscuridad tiene que salir a la luz tarde o temprano. Cuando el apóstol dice, la noche está avanzada, es demasiado el tiempo que hemos estado en oscuridad. Entonces, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Y esto concuerda con lo primario. La noche está avanzada. Hemos estado demasiado tiempo en obras infructuosas, en las obras de las tinieblas. Vistámonos, pues, las armas de la luz. Mira, dice, vistámonos las armas de la luz. Hay un texto, parece, no recuerdo bien, pero parece que está en Efesios capítulo 4, versos 1 y 2. Vestidos pues como hijos amados. Ve si es ese texto, porque recién se me vino a la mente ahora. ¿Será ese, no? O el 5, no me acuerdo cuál es. 4.2, 4.5, 4.6. Bueno, está en Efesios los 6 capítulos, ¿no? Dice, vestidos pues como hijos amados. ¿No? Porque quiero compararlo con esto, ¿no? La noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, ¿cuáles son las armas de la luz? Entonces, el apóstol, el mismo que escribe Efesios, el mismo que escribe Romanos, escribe también en Efesios y hace un paralelo con respecto a esto, ¿no? Y hace un paralelo ¿para qué? Para que tú puedas ser una persona fructífera. Tú sabes cuánta desilusión hay en nuestros hogares cristianos producto de no ver conductas honrosas que caracterizan las armas de Dios. Todos los días. Entonces, cada vez que una conducta tuya no grafica a Dios, no identifica el reino de Dios en tu vida, hay algo que está sucediendo ahí. ¿Lo encontraron o no? Veo que no están finos hoy día, ¿eh? Entonces, el apóstol dice, vestidos pues como hijos amados, de entrañable misericordia, ¿cierto? Y ahí comienza a poner varios atributos. Entonces, la vestimenta de Dios, las armas de Dios, son una vestidura como tal. Son una vestidura. ¿Sí ese? Sí, pero Efesios es otro lo que aparece en Efesios. Pero ese también concuerda con el de Colosenses, también concuerda el de Efesios. Si lo pueden encontrar de ahí para poder ver, porque Efesios tiene un detonante diferente a este. Cuando aquí dice, mira, vestidos pues como escogidos. Ya. No, vuelve al anterior. Vuelve al anterior. Entonces dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, si nosotros tenemos que vestirnos de las armas de la luz,
¿Cuáles son las armas de la luz entonces? Ahí están todas. Y más. ¿Cómo hay que vestirse? Como hijos amados, misericordiosos, benignos, llenos de humildad, llenos de paciencia. Esas son armas. Esas son armas. Si tú eres una persona impaciente, si tú eres una persona dada a la odiosidad, ¿qué tienes que tener? Ten paciencia con las personas. Si tú eres una persona irónica que explota por cualquier cosa, ¿qué necesitas? Porque la ira no proviene de Dios, pero la mansedumbre sí. Entonces, son dos modelos. La palabra de Dios te enseña dos modelos precisos, exactos de cómo tiene que ser tu comportamiento. Por poner un ejemplo, hay personas que son buenas para hacer cosas y son ¿cómo te dijera yo? Hay personas que son así virtuosas y se alaba la virtud, pero la pierden cuando no tienen contemplación con otros. Por ser ellos hacen bien las cosas y son ordenados y todo. Y de pronto cuando otros no son, oye, pero ¿cómo tan bruto? Oye, ¿cómo tan lento? ¿Me entiendes? O sea, si tú eres virtuoso en una cosa, sé completo para entender a otros y llevarlo a la perfección donde tú estás. Amén. Entonces, Dios que es misericordioso, Dios que es benigno, no contemplativo. Recuerda, hay gran diferencia entre una cosa y otra. No, es que hay personas que no son contemplativas. Uno no tiene que ser contemplativo con lo que no es correcto. Uno tiene que ser benigno con las personas que necesitan crecer, que es diferente. No, por eso el lenguaje que tú tienes que ocupar en el desarrollo de tu vida tiene que ser un lenguaje preciso, que sea claro. Entonces, el apóstol, oye, todavía no encuentras el de Efesios. Ya, ¿qué dice 4:24? Ahí está, vestido del hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ahí está, ¿viste que estaba en Efesios? Ahí está. Porque aquí quiero poner el énfasis en esto. Justicia y verdad. ¿Por qué? Porque esto mismo aparece después en el capítulo 6, donde quiero ir después. ¿Por qué? Porque la justicia y la verdad también son un arma. Entonces, la injusticia es un arma del infierno y la mentira es un arma del infierno. Pero la justicia es un arma del reino de Dios y la verdad es un arma del reino de Dios. Entonces, tú cuando eres injusto, ¿a quién estás representando? No lo digas. Solamente piénsalo. Pero cuando tú eres justo, ¿a quién estás representando? A Dios. Cuando la justicia se desprende de ti, en todo acto, en toda situación, Dios está siendo representado por ti, porque la justicia es el detonante de su naturaleza en situaciones donde otros actuarían en forma ilegítima. Entonces, nuestro Señor nos está enseñando que todos los días vamos a lidiar con situaciones difíciles. Cada vez eres movido a algo perverso, cada vez que eres movido a algo perverso en su origen, reflexiona. Lo primero que tienes que hacer, cuando tú eres movido hacia algo que contrarresta la naturaleza que tú tienes, reflexiona. Es un arma del infierno queriendo dañarte a ti y a los que están a tu alrededor. Los que somos cabeza, ejemplo, los que somos cabeza del lugar, los que somos cabeza, yo como pastor de esta congregación, los que son padres de una familia. Cuando un padre es dañado, toda la familia queda inestable, inmediatamente. Todos quedan a expensas de la maldad. Cuando un padre entra en conflicto con cosas honrosas, abre una puerta a la deshonra, a la manifestación y a la práctica de la deshonra. Todos los que están bajo ese paraguas de autoridad. Por eso nosotros los padres, los que somos padres, tenemos que tener tanto cuidado con esto y conducirnos con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque así como cuando nosotros andamos en cosas honrosas, inspiran a los que están a nuestro alrededor, también cuando andas en cosas deshonrosas, también vas a inspirar para que ellos y todos los que estén bajo tu paraguas también anden en aquello. ¿Me entiendes? Esas son armas del infierno. Las armas del infierno que son la maldad, la malicia, todo aquello que te lleva en dirección opuesta a lo que Dios te lleva. Entonces, nada hay más poderoso. Entonces, quise plantear esta introducción para llegar al capítulo 6 de Efesios, ¿no? Que es donde quiero que concentremos nuestro mensaje. Ahora, estamos bien entendidos que el bien es un arma y la maldad también. Amén. La verdad es un arma, la mentira es un arma, la justicia es un arma, la injusticia caracteriza un arma también. Entonces, cada vez que tú obres en tu diario vivir, tú vas a estar expresando uno de los dos reinos, o el reino de la luz o el reino de las tinieblas. Tú vas a representar a Dios Padre o tú vas a representar al Padre de la mentira.
¿Se ha dado cuenta usted cuando hay personas que tienen una facilidad para mentir? Oye, que llega a asombrar y son tan convincentes que parece hasta que uno les cree. Oye, qué terrible, Dios mío. O sea, tú lo estás pillando en una mentira y te dicen, no, que tú entendiste mal lo que yo quise decir, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo usted lidia con aquellas cosas que van dañando, erosionando, destruyendo la coraza que Dios quiere ponerle a usted? La armadura de Dios. Entonces, ¿cuál es la armadura de Dios? Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la armadura de Dios? Entonces, la pregunta que se me fue a hacerle a usted en esta hora es, ¿cuál fue el arma que Cristo ocupó? ¿Cuál es el arma? ¿Cómo él ganó la batalla? Porque él no anduvo contándole cabeza a medio mundo, ¿no? ¿Cómo Cristo ganó su batalla? El apóstol habla acerca de que él ha ganado la buena batalla, ¿cierto? La buena batalla de la fe. Guardó la fe. No hay nada más poderoso que lo que declara Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante. Vamos ahí, por favor. Vamos a ir texto por texto. ¿No? Yo le pregunto a usted, antes de entrar a esta parte del desarrollo, ¿cuántos han sido dañados por la mentira? ¿Cuánto ha dañado una mentira? Hay mentiras que dañan familias. Hay mentiras que dañan relaciones. Hay mentiras que dañan amistades. Hay mentiras que dañan todo tipo de situaciones. Una mentira es dañísima. La envidia es un arma. Todo aquello que te saque de tu lugar donde Dios te ha dejado establecido. Ahora, siempre se levantarán las armas del infierno para sacarte de tu lugar. Siempre. Ahora, Satanás es tan hábil que él aún para hacerte caer del lugar donde estás, él aún se va a disfrazar. Dice la Biblia que él se disfraza de ángel de luz. Entonces, hay que estar con los sentidos tan ejercitados en esto, que a veces lo que tú crees que es, a veces no lo es. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner mucho énfasis. El apóstol Pablo comienza en el verso 10. Vamos a 6 capítulo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué radicó entonces la fuerza de Jesús? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde radicó su poder? ¿Dónde radicó su fortaleza? ¿Dónde radicó su experticia? ¿Dónde radicó su poder manifestado? Sin lugar a duda, lo más glorioso de esto, que Jesucristo fue consecuente, fue un ejemplo digno de imitar. Todo lo que hacía Jesucristo estaba cargado de intencionalidad y de propósitos divinos. Su accionar siempre fue un accionar redentivo lleno de proyectos divinos. Jesucristo nunca actuó apresuradamente, Él nunca actuó en forma ilegítima, aunque parecía que era ilegítimo. Por ponerle un ejemplo, cuando Él sanaba en el día de reposo, ¿cuál era la crítica que le hacían a Él? Tú estás vulnerando el día de reposo. El día de reposo no hay que sanar. ¿Se acuerdan que a Él lo perseguían por eso? Él convivía con prostitutas, con ladrones. Él convivía con gente de dudosa reputación. Y parecía que el sistema criticaba aquello. Y parecía que Cristo, en vez de ser más un salvador, era un hombre muy cuestionado por su accionar. Cuestionado por los religiosos, pero alabado por los que recibían sus beneficios. ¿O no? Ese es el tema. Entonces, ¿cómo Dios a ti te provee de sus beneficios, aún tú y yo, siendo muchas veces inconsecuentes, infieles, indisciplinados, incorregibles?
¿Cómo Dios continúa teniéndonos esa paciencia? ¿Cómo Dios continúa? ¿Por qué? Porque Él sabe, Dios sabe que en Jesucristo nos mostró el modelo perfecto de cómo luchar en la vida. El tema es cómo nosotros nos equipamos para poder luchar como Él luchó. Entonces, Jesucristo nos mostró lineamientos que tú y yo debemos consecuentemente seguir. Y le voy a recordar lo que decía el texto de Colosenses. ¿Te acuerdas? Colosenses decía, vestidos pues como hijos amados, de entrañable misericordia. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos amados, de entrañable misericordia. ¿Cómo tienes que ser tú entonces? Si tú quieres imitar a Cristo, ¿qué tienes que ser? Un hombre de entrañable. Pero mira lo que dice aquí, mira lo que dice. No te dice que tú tienes que ser misericordioso, dice que tienes que ser de entrañable. ¿De dónde tiene que venir la misericordia? De aquí, de adentro, de tus entrañas. Porque ¿de dónde procede el odio? Cuando tú aborreces a alguien, ¿de dónde viene ese aborrecimiento? Aquí te fluye. Entonces, ¿qué dice Cristo? A mí no me vale que tú seas misericordioso externamente. Tú tienes que serlo de tus entrañas, de lo más profundo de tu ser. Entonces, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que son características divinas propias de Cristo. Cristo fue benigno, humilde, manso, paciente. De entrañable misericordia, sí. ¿Se acuerdan cuando la viuda de Naín iba a sepultar a su hijo? Y dice la Biblia, el texto dice que fue movido a misericordia. Ojo, la mamá no le pidió que lo resucitara, nadie le pidió, sino que vio a esa mujer tan atormentada que fue contrañido en su interior. Y dice que se acercó al sarcófago y le dice al niño, levántate. Eso es entrañable misericordia. ¿Qué significa entrañable misericordia? Que cuando no te la piden, tú la concedes porque brota de tu ser. Es algo que está aquí, en lo profundo de tu ser. Entonces, continúa el texto de Efesios. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza de Cristo radicó en cómo Él hacía las cosas y nunca pudieron estorbarle en hacer nada, con todas las críticas que se vinieron sobre Él. Y declara, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo primero que tienes que entender, Satanás está al acecho. ¿Cómo tú verías una persona que está al acecho? ¿Una persona al acecho está visiblemente puesta? No. ¿Cómo está una persona al acecho? Agazapada, ¿cierto? Así. Ahí está. Entonces, los perros, ¿se has dado cuenta tú que los perros siempre cuando van a morder, siempre están al acecho, se esconden así y se tiran encima? Entonces, al acecho quiere decir, tú nunca los vas a ver. Van a saltar encima tuyo si tú no te vas a dar cuenta que están sobre ti. Entonces, vístete para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Recuerda, acechanza quiere decir, en todo tiempo, tú vas a ser bombardeado, vas a ser perseguido. Terminator va a ser una alpargata al lado de Satanás. Ese hombre que no moría, Dios mío. 5 películas y todavía no muere. Es solamente una ilustración, ¿eh? Si hay alguien que hace bien su trabajo, hermano, ¿saben quién es? Satanás. Él es perseverante. Pero se supone que los perseverantes tienen que ser los hijos de Dios. Yo no sé por qué él es tan perseverante. ¿De dónde sacó esa virtud? Si en él no hay nada bueno, dice la Biblia. Pero es perseverante. Insiste. ¿Se ha dado cuenta usted de las personas que dicen, pastor, yo siempre soy probado en esto? Pregúntate entonces por qué está siendo probado siempre lo mismo. Hay algo que no has aprendido. Cuando el enemigo te da en un lugar, el enemigo usará siempre muchas cosas para poder acecharte. Por ejemplo, la ofensa, la agresión, el descrédito. ¿No es que esas cosas están todo el día encima de uno? ¿Cuántas personas han sido dañadas por el descrédito? Pastor, esta persona habló de mí, me dañó mi reputación. Mira, nadie a ti te puede dañar si no hay un argumento para dañarte. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos llevar todo pensamiento a la obediencia. Argumento. Muchas personas han levantado argumentos en contra de algunas y hay personas que han salido ilesas. Hace unos días atrás leía la noticia
de un hombre de color en Estados Unidos que después de 43 años, revisando y analizando las pruebas que habían en contra de él, se dieron cuenta que él era inocente después de 43 años. El hombre perdió la mitad de su vida. Pero el hombre lo que hizo, lo único que él valoraba, yo fui absuelto porque era inocente. Déjame decirte esto. Satanás puede levantar muchas asechanzas contra ti, pero si eres inocente, siempre serás absuelto por Dios. Dios siempre mostrará tu libertad y mostrará tu fidelidad, aún a pesar de los cuestionamientos que puedan haber. El enemigo siempre usará cosas como esta, la ofensa. ¿Usted sabe cuánto daña una ofensa? ¿Usted sabe? Una de las cosas con las personas más se resienten es cuando los ofenden. Ahora, ¿qué es lo que a una mujer más le daña? ¿Qué es lo que? Dilo, po. Que la ignoren. Ah. ¿Cuántas mujeres dicen que sí? Ah, ninguna. Son mentirosas. Eso les daña a ustedes. Cuando a una mujer la ignoran, eso daña más que 1000 puñaladas. Esas son armas del infierno. ¿No? Los daños, ¿no? Las ofensas estoy hablando, ¿no? Las ofensas son daños, son conductas que dañan, el descrédito, todo eso. En Efesios capítulo 6:12 dice, continúa el texto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Uy, esto es bueno saberlo, ¿eh? Esto es muy bueno saberlo. Mira a la persona que está a tu lado y dile, mi lucha no es contigo. Vamos, díselo con libertad. Sino que con lo que tú manifiestas muchas veces. Ahí es donde tengo el problema. Lo que tú manifiestas, mi problema no es contigo, es con algunas cosas que suceden contigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Mire, pero ¿cómo es esto? El apóstol dice, dile a la persona que está a tu lado, no es nada personal, mi amor. Vamos, díselo con libertad, no es nada personal, sí. No es nada personal, ¿no? Porque no tenemos, y el apóstol hace el énfasis y lo enfatiza, de tal manera lo enfatiza para que tú entiendas que no es nada personal contigo, es algo personal con las conductas que están en ti. Eso es lo que extrae, eso es lo que manifiesta. No eres tú, es lo que está en ti, es lo que se manifiesta a través de ti. Pero recuerda, nosotros o nos vestimos las armas de la luz o nos vestimos las armas de las tinieblas. Si la persona tiene más armas de las tinieblas o si la persona está equipada con ambas, a alguna tiene que ser más fiel que otra. Nosotros tenemos que definir nuestra vida. ¿Cómo tú vas a luchar? ¿Cómo te vas a conducir en la vida? ¿Cómo vas a vencer con el bien el mal? Entonces dice, no es contra carne y sangre, no es contra las personas, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y alguna persona preguntará, pastor, entonces, ¿cómo yo lucho con todo esto que no logro ver? Porque todo esto no lo vemos, pero es percibible en el ambiente. Esto tú lo ves todos los días. Los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, los que tú crees que las leyes que dictan ahí en el Senado las crean ellos. Ellos creen que ellos las deciden. No, son gobernadores de las tinieblas que incitan a los que gobiernan a crear leyes que van en oposición a Dios. ¿Para qué? Para desarticular a los que vivimos bajo los principios de Dios. Por tal razón nosotros no debemos transar esto. Nosotros no debemos en ninguna medida ceder ante la opresión de estas demandas. Entonces el apóstol nos encomienda entonces a que la pelea no es contra las personas, pero ellas son los instrumentos por el cual se canalizan las maldades. Las maldades, hermanos, se canalizan por medio de personas. Es por medio de personas que se expresan las tinieblas y los horrores más increíbles se expresan a través de personas. Y de pronto tú, el día de ayer veía una noticia donde una abuela mataba a su nieto porque no se quería comer la comida. Mira, hermano, qué terrible. Cómo la expresión barbarie de una mujer se expresa a través de una mujer que tiene que proteger. Amado,
ahí tú ves la rabia, la ira desatada sobre un niño inocente. Entonces, el apóstol nos enseña entonces lineamientos muy claros. ¿Qué estás haciendo tú contra las opresiones, contra las armas que todos los días batallan contra ti? Nosotros, el cielo no está en una guerra. El cielo ha sido siempre victorioso, hermano. Aquí no hay una batalla contra el cielo. Dios es victorioso desde siempre. Amén. El diablo se rebeló y siempre ha sido victorioso. Mire, el enemigo jamás ha tenido posibilidad alguna de dañar a Dios. Nunca. Cuando de pronto se escribe el libro, la batalla entre el bien y el mal, hermano, eso no es así. Dios nunca ha estado en crisis con su trono. Nadie lo va a poder mover de ese lugar. Amén. Entonces usted tiene que tener claridad en esto. Y si usted es hijo, usted está en la misma posición, en el mismo lugar, en la misma asignación que está el Padre, está usted. Por algo Cristo dice en su palabra que Él nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Para qué? Porque así como el trono de Dios es inamovible, tú también lo eres. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Amén, hermano. Tú eres inamovible. Toda arma que a ti te dañe pasa por tu decisión, no pasa por decisión de Satanás. Satanás es el instigador. Él es el que te persigue, Él es el que te procura, Él es el que te quiere proveer de irregularidades para que tú caigas en irregularidades. Pero no cedas, no seas vencido. Entonces el apóstol dice, por tanto, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice ahí? Estar firme. Escucha bien aquí. ¿Quién quiere tener días malos, hermano? Nadie se prepara para un día malo, pero los vas a tener. Así que, por eso yo cada semana a usted le digo, cuando me despido de usted, yo le digo que tengas una buena semana. Y después te pregunto, ¿cómo estuvo la semana? Ahí, pastor. Ahí estamos. Hay algunos que me decían antes, ahí estamos, pastor, en la lucha. Pero yo los conocí 20 años y todavía estaban luchando. Entonces, hermano, descansa, por favor. Reposa en Dios. Está bien que puedas batallar un día, 2 días, 3 días, pero por favor, vas a quedar en los huesos con tanta batalla. Reposa en Dios. Nosotros debemos aprender a descansar en Dios. El reposo de Dios, ¿qué quiere decir? Vístete las armas de la luz y reposa. Espera que te lleguen los dardos van a rebotar. Si estás vestido con las armas de la luz, los dardos así como llegan, se van a caer así, ¿no? Pero hay algunas personas que son muy sensibles de epidermis. Son de piel muy sensible. No, sí, eso es así. Hay personas que son muy sensibles. Pero hay otros que dicen esto. Ah, pastor, yo tengo cuero chancho. Yo le diría a esa persona, tengo mis serias dudas, ¿no? No, pastor, yo tengo cuero chancho. Ah, vamos a probar eso. Vamos a probar cuán grueso es el cuero chancho. Entonces dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. ¿Qué tomemos? Tomemos las virtudes. Si la armadura de Dios son sus virtudes. Las virtudes de Dios son su armadura. La virtud es un arma. Por eso las virtudes de las cuales estuvimos hablando esta mañana, que era de la fidelidad. Hermano, la fidelidad es un arma que puede vencer a cualquier persona que pueda tener muchos atributos, pero si no tiene la fidelidad. Pero un cargo que requiera la fidelidad puede sobrepasar cualquier persona que postule a un cargo como ese. La fidelidad es algo que destaca, es algo que te pone en sitiales de elección donde es imposible competir con personas fieles. No se puede. ¿Por qué? Porque la fidelidad te destaca y es una virtud de Dios. ¿Por qué tú crees que Cristo resucitó? Porque fue fiel al pacto y a la ordenanza del Padre. Él subió a la cruz, murió impecable. Nunca fue sobrepasado de ningún mal. Nunca, jamás se salió de los estándares de su Padre. Todo lo que su Padre le asignó, eso fue lo que hizo. Entonces, cuando tú ves esas garantías en un hombre confiable, entero, sólido, obviamente esa persona no va a ser sobrepasada. La armadura de Dios te da solidez. ¿Qué haces tú cuando una persona te quiere
cuando una persona te quiere derribar con malas prácticas, deja que se desgaste ella, que tú vas a luchar. ¿Vas a luchar por eso? No. Cuando hay personas que te quieren derribar porque quieren tu lugar y comienzan a hacer enjuagues por ahí, por debajo de la mesa, tú sigue haciendo lo que estás haciendo. Y deja que la fidelidad, tu perseverancia, tu estabilidad, tus virtudes destacadas hablen de ti. No te preocupes. Ignora a Satanás, ignóralo. No seas sensible a esas cosas. Deja que Satanás se desgaste. Deja que él le dé duro a sus demonios porque son infructuosos contigo. Nosotros tenemos que dejar de darle trabajo al diablo. Cada vez que tú te desalineas, ese es trabajo que le estás proveyendo al diablo. Pero cada vez que tú te mantienes alineado, tú sabes cómo esos ejércitos trabajan en contra de ti, pero no te pueden vulnerar. ¿Por qué? Porque tú estás alineado a su verdad, a la verdad plena de Dios. Entonces nosotros, para contener estas verdades, ojo, necesitamos hacer una muy buena praxis del ejercicio que hizo Cristo cuando estuvo en la tierra. Por lo tanto, cuando el apóstol dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. ¿Sabe la palabra resistir? Mira, esta palabra es muy buena. Resistir significa pararse en contra, oponerse, contradecir. Debemos levantarnos y enfrentarnos contra todo lo que desee dañar nuestra heredad. Recuerda que Dios, por habernos hecho su hijo, ¿qué nos dio también juntamente con ser hijos? Hoy tenemos, no tan solamente somos hijos, tenemos herencia. Por tanto, no pierdas tu lugar, tu asignación y propósito por una provocación del infierno. Te voy a volver a decir eso. No pierdas tu lugar, tu propósito por una provocación del infierno. Así que te voy a recomendar que escuches a Rafael, ¿no? Cuando él supo lidiar con la provocación. ¿Se acuerdan de ese canto? ¿Les gustaba a ustedes? Sí, porque la frase decía, en tu tierna mirada hay provocación. Claro, porque Satanás te mira, pero te está provocando ¿para qué? Para que tú caigas, para que caigas en sus redes, para que sucumbas, porque si sucumbes, el propósito se daña. Y la herencia de Dios se te comienza a ir por entre medio de las manos, de los dedos. Entonces resistir significa pararse en contra, oponerse, resistir, contradecir. Cada vez que venga la maldad contigo, cada vez que una persona te quiera agredir, tú contradícela. Mire, me gustó mucho la frase de David Wilkerson cuando Nicky Cruz, ¿cierto? Cuando él quería ganarse a Nicky Cruz para el Señor, dice la palabra del Señor dice él, que se fortaleció la palabra del Señor con respecto al amor. Él decía, él destacaba esa frase del amor, del amor, del amor, del amor. Y cuando Nicky Cruz le dice, si tú me dices una vez más, porque David Wilkerson le decía, aunque tú me odies y aunque me quieras matar, yo te voy a seguir amando. Entonces Nicky Cruz le dijo, la última vez le dice, si tú me dices una vez más que me amas, te mato. Entonces, te hago pedazo, picadillo, le dijo. Y David Wilkerson le dice, si tú me matas y me haces picadillo, cada picadillo en lo cual tú me hagas te dirá que te ama. Buena esa frase. Entonces, eso es determinación. Eso es armarse de Dios, aún a pesar de la oposición, aún a pesar de lo que se viene en contra de ti. Tú debes decirle a esa persona, no importa lo que tú digas, yo voy a seguir orando por ti. No quiero que ores por mí. Tú dile, yo igual voy a orar por ti. Porque si tú me dices que no quieres, esa es tu decisión. Pero tú no tienes influencia en mi decisión. Amén. Así tú te tienes que conducir en la vida. Esa es la forma de conducirse con armas de luz. Donde las personas opuestas quieren que tú te veas de la misma forma que ellos. Entonces, no, me niego. Pero, porque hay algunas personas que promueven conducta. Pero si te dañó, si te hizo esto y tú lo sigues amando, tú la sigues amando. Sí, porque yo decidí amarlo. Yo decidí amarlo.
Oye, pero tú insistes en ayudarla. Sí, porque es mi naturaleza ayudar. ¿Se acuerda que esta mañana veíamos que el pensamiento griego es diferente al pensamiento hebreo? El griego busca la oportunidad para ser fiel, pero el hebreo vive en fidelidad. ¿Por qué? Porque su naturaleza, en su naturaleza él concibe que para ser fiel es una constante. Es algo que está intrínsecamente en uno. Entonces yo te pregunto en esta hora, si de pronto la maldad golpea tu puerta, ¿tú vas a contrarrestarla con maldad? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a expresar las armas de Dios? Termino. Debemos armarnos no tan solamente de parte de la armadura de Dios. No podemos seleccionar lo que nos conviene o más acomoda. Debemos estar aquí equipados en todo para hacer frente a los desafíos espirituales que se nos vienen encima. Hermanos, se nos vienen desafíos espirituales. Se nos vienen desafíos. Mira, te quiero decir algo. A tus hijos, a tus hijas, se les vienen desafíos. Y tú no vas a poder hacer nada. Padre, madre, se vienen desafíos sobre ellos y tú no vas a poder hacer nada. Los que cargamos niños pequeños, yo que tengo a mis 2 nietos, yo los veo a mi hijo y a mi hija, y esos 2 nietos que el Señor me dio. Yo los veo y digo, Señor, y pensar que ellos tendrán que enfrentar un mundo donde la maldad se habrá multiplicado más de cuando yo te serví. Eso es así. ¿Qué tú quieres que yo ignore eso? Eso es así. Pero ¿cómo ellos van a ser más que vencedores? Si yo los equipo con la palabra y los armo de la palabra de Dios. Porque yo no voy a poder estar con ellos. Si su padre no puede estar con ellos, yo tampoco podré estar. No hay nada más esclavizante entonces. No hay nada más esclavizante que ser dañado por las armas del infierno. Y por último dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Se acuerdan que estábamos hablando acerca de la justicia? Firme, Señor, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos pues como hijos amados de entrañable misericordia, como decía el otro texto de Colosenses, ¿se acuerdan? Que hablaba de la justicia. La justicia es un arma. Es un arma poderosa. Siempre espera la justicia de Dios. Dios sabe lidiar con los jueces y los abogados corruptos. Porque nuestro Dios es juez y abogado. Y si hay alguien que sabe de leyes, es Él. Amén. Así que cada vez que se levante un litigio contra ti, recuerda, Dios no ha perdido ni una batalla. Que yo sepa, Él no ha perdido ninguna. En mí no ha perdido ninguna batalla hasta hoy. Yo no sentí, pero en mí no ha perdido ninguna batalla. Y no le voy a atribuir que Satanás me gane alguna. Porque voy a estar vestido de Dios. Sé un hombre, sé una mujer vestida de Dios. Entonces, vestido con la coraza de justicia, la justicia evitará toda clase de males y te guardará de todo desastre. La justicia, mira lo que dice el salmista, que lo entendía muy bien. El salmista decía, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Y añade, en el Salmo 37, 5, 6, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él exhibirá tu justicia. ¿Cómo la va a exhibir? Como el mediodía. Él sabe lidiar con los malos. Tú no te salgas de tu estado, de ser armado y de estar armado en Dios. No te salgas de ahí, mantente ahí. Cristo nunca se salió. Cuando lo quisieron sacar, nunca. Y el Salmo 85, 10, hermoso salmo, ¿no? Hermoso salmo. Porque lo último que dice el apóstol, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzado los pies con el apresto de la paz. Con cuánta facilidad perdemos la paz. Bueno, esa ancianita con su bebé perdió la paz. Y miren qué terminó. El daño tremendo. Cuando alguien pierde la paz, ¿qué pasa cuando los gobiernos pierden la paz? Entran en conflicto directamente.
Salmo 37. ¿Qué salmo dije yo? Estaban atentos. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. No puede haber justicia sin paz y no puede haber paz sin justicia. Donde hay paz, hay justicia. Y donde hay justicia, hay paz. Por eso el salmista declara esto. Ser una persona no puede decir, mira, yo soy justo, pero pierdo la paz fácilmente. Es imposible, no se puede. Tú tienes lo uno y tienes lo otro inmediatamente. Y el Salmo, y segunda de Pedro, capítulo 3, versos 13-14, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irrepresibles en paz. Justicia y al final, ser hallados irreprensibles ¿en qué? En paz. Todas estas cosas, todas estas verdades, hermano. Entonces, ¿cómo está tu convivencia diaria? Hijo, ¿cómo está tu convivencia con tus padres? ¿Hay paz ahí? Hoy veo ojitos que se mueven para otro lado así. No sé a quién mirar porque tengo este acá, este otro acá, este otro allá atrás. ¿Cómo está? ¿Cómo está esa paz? No, papá, es que tú no eres justo. Oiga, los papás siempre nos dicen que somos injustos. Bueno, hasta a Dios le dicen que es injusto, así que ¿qué? Entonces, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Pero nosotros esperamos cielos nuevos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia, ¿cierto? Y para poder estar en ese lugar de justicia, tú tienes que ser un hombre irreprensible en paz. Me acuerdo años atrás, cuando vivíamos situaciones difíciles, mi esposa me decía, pero Manuel, tú no dices nada. Y yo le decía, no voy a decir nada. Porque si yo digo algo, voy a perder lo más valioso que tengo. Voy a conservar la paz, aún en estos momentos difíciles. Porque las mujeres a veces nos aconsejan a nosotros así, ¿no? ¡Hace algo! ¡Tú no haces nada! ¿Y qué decimos nosotros? Yo me voy a quedar ahí. Voy a estar inmóvil. Voy a reposar en el Señor. Así que, amada, cuando tu esposo te diga, estoy esperando en el Señor, es porque él no quiere perder su paz. Gracias al Señor yo no perdí la mía. Mi esposa me entendió, ¿no? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No podremos evitar ser alcanzados por los dardos del maligno. Yo no puedo, amado. Ninguna enseñanza te va a evitar ser alcanzado por un dardo que te haga daño, es de tu particular decisión. Amén. Te voy a repetir eso. Ninguna enseñanza puede evitar que un dardo del maligno te alcance. Pero tú sí puedes evitar que te dañe. Amén. Las ofensas van a venir, las agresiones van a venir, los conflictos y los pleitos van a venir. Que te dañen es en materia de tu decisión. Eso te compete a ti. Y tomad el yelmo de la salvación. No, el yelmo se pone en la cabeza y esto nos enseña que debemos estar atentos a todo aquello que afecte lo que hemos aprendido e internalizado en nuestra mente. Tú sabes cuánto cuesta meter una enseñanza, una buena enseñanza en la cabeza de una persona, pero así como cuesta meterla, ¿cuánto más cuesta ejercerla como tal? Las verdades son más difíciles para ejercer que la mentira. ¿Tú te has dado cuenta cómo la gente corre tras la mentira? ¿Te has dado cuenta que cómo la gente corre en plataformas de mentira? Pero cuando son de verdad, dicen, no, es que esto nos va a traer problemas. ¿Por qué la verdad trae problemas y la mentira no? ¿Qué mentira más grande? ¿Se da cuenta, no? Estas cosas son así. Pero nosotros debemos aprender de todo esto, amado. Tú tienes que aprender. Por eso Dios te quiere equipar el día de hoy. Equiparte. No te dejes mover de tu forma de pensar. La protección de tu cabeza es vital para el gobierno del cuerpo. Si tu cabeza está bien, todo lo demás estará bien. Así que persevera en lo que has aprendido. Guarda lo que ha sido impartido.
todos aquellos que te han mostrado enseñanza, pero también los ejemplos de su vida, que te han manifestado, no te vayas por aquí, yo fui dañado, ya basta con el daño que yo recibí, aprende de lo que yo aprendí. Usa los testimonios que la gente tiene y nútrete de ellos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esta declaración entendemos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, entendemos que la palabra no es tan solamente instrucción, es un arma contra todo pensamiento contrario a la palabra y que además nos alumbrará nuestros caminos, como lo declara el salmista, ¿no? Estoy siendo muy escueto en esta explicación porque si fuera más profunda nos toma muchas lecciones. Salmo 119, verso 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera. Amiga, entonces si hay algo, si hay alguien que te puede guiar bien por donde tú debes andar, es su palabra. La espada del Espíritu es la palabra. ¿Cómo tú cortas, cómo tú destruyes con la palabra caminos que no son de Dios? Andando en su palabra. Anda en ella. No te muevas ni a izquierda ni a derecha, nada. Continúa. Sé inflexible contra los caminos paralelos, contra las almas de maldad. Por favor, nunca tomes atajos en aquellas situaciones donde Dios te tiene que procesar porque no hiciste bien las cosas. Mira, hay personas que cuando hacen mal las cosas quieren evitar recibir el daño de las malas decisiones, pero eso es imposible. Es mejor que bebas el trago de una vez. Bebe el trago amargo de tus malas decisiones una vez. No hagas esto. Un poquito. No. ¿Se acuerdan los malos remedios antes? Los malos remedios. ¿Cómo nos metían los malos remedios antes? ¡Fum! Para atrás. Que te duela al tiro nomás. Entonces, cuando tú tengas una copa amarga que beber, bébela de una. Listo, ya no vas a tener que beberla más. Bebe esa copa de una vez. Entonces, amado, que en esta hora la gracia del Señor nos empodere en su propósito. Ármate de Dios, ármate de las virtudes de Dios, ármate de todo lo bueno, de todo lo honesto, de todo lo amable, de todo lo digno, todo lo que tiene buen nombre. Eso, en esto pensa, dice el apóstol Filipenses. Todo lo que tiene buen nombre, en eso equípate. Por favor, saca de tu vocabulario, saca de tu ejercicio diario las malas prácticas, aquello que no caracteriza el reino de Dios. Ármate de aquellas cosas que caracterizan el reino, que lo hacen avanzar, que lo hacen expedito, que te hacen ser una persona de inspiración, que te hacen ser una persona que alienta a otros, que fortalece a otros, que le muestra un camino a los que no tienen. Y que de esa manera traigamos victoria a muchas vidas.